Las semifinales soñadas y temidas nos han dejado dos clásicos mundiales y los clásicos son partidos que tienen algo más. Y ambos lo tienen dentro y fuera del terreno de juego. La primera semifinal es ante todo una lucha por la supremacía futbolística, un partido entre las dos selecciones que mejor han jugado al fútbol y, como ya se ha dicho, quizás una final adelantada. Pero vayamos al contexto histórico que también juega. Durante el siglo XVI y buena parte del XVII, España fue la gran potencia dominante de Europa, pero Francia terminó tomando su relevo histórico y ese desplazamiento dolió. Mientras España entraba en declive, Francia empezaba a brillar como un sol y era el suyo el que ya no se ponía. España pasó de verse a sí misma como centro imperial católico a experimentar una larga sensación de pérdida, mientras Francia se convertía en modelo de Estado, lengua, corte, ejército, administración, cultura y prestigio. Esto trajo el resentimiento que produce el vecino que ocupa el lugar que a uno antes le pertenecía. Con la llegada de los Borbones, Francia ya no fue solamente una enemiga externa, entró dentro de España como modelo de gobierno. Y eso generó una ambivalencia, porque Francia seduce y molesta, moderniza y amenaza. De ahí viene también la figura del afrancesado, el español que admira a Francia, sus ideas, su cultura y reformas, pero que puede ser visto como sospechoso de traición. La gran fractura, sin embargo, llega en 1808. Napoleón no solo invade, engaña, ocupa, reemplaza. La crisis de Bayona fuerza las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII y Napoleón instala a su hermano José Bonaparte como rey de España. En la memoria española, aquello no fue solamente una guerra, fue la guerra de la independencia. Fue el momento en que el pueblo español se pensó a sí mismo resistiendo al invasor francés. Francia venía como portadora de la revolución, la razón, la modernidad, pero en España y en otras partes de Europa fue una libertad impuesta. Llegó también como ejército de ocupación. El resultado fue brutal. Levantamiento, represión, guerrilla, Goya, 2 de mayo, fusilamientos, devastación. La Guerra Peninsular de 1808 a 1814 es recordada en España como Guerra de la Independencia y también como uno de los primeros grandes escenarios de guerra nacional y guerrilla popular contra un imperio moderno. El golpe fue todavía más profundo porque la crisis napoleónica abrió una coyuntura decisiva para los movimientos de independencia en la América española. Las colonias aprovecharon la fractura de legitimidad de la monarquía para reclamar entonces su independencia y lo hicieron en nombre de muchas de las ideas modernas que la propia Francia revolucionaria había ayudado a poner en circulación. Ahí está otra ironía histórica. Francia invade a España. España resiste a Francia y al mismo tiempo las ideas de soberanía, nación y ciudadanía que circulan desde la Revolución Francesa ayudan a desarmar el viejo edificio imperial español en América. Por eso desde España, Francia aparece bajo tres máscaras: el invasor, el tutor y el juez. El invasor de 1808, el tutor cultural del siglo XVIII, pero también el juez civilizatorio que mira a España como atraso, pasión, sur, exotismo, a veces desprecio, violencia o pintoresquismo. Y aquí está la simetría. Francia rara vez construyó su identidad nacional contra España de la misma manera en que España construyó parte de su modernidad política contra lo francés. Francia se pensó contra Inglaterra, contra Alemania, contra el Sacro Imperio, contra Europa entera si hacía falta. Total. Por eso resulta tan curioso que hoy, a nivel de selecciones nacionales, Francia y España se disputen también la jerarquía mundial. ¿Quién impondrá su imperio esta vez? Bueno, pues Francia llega como potencia dominante del presente, como selección abundante, física, veloz, moderna. España llega con su escuela, con su forma, con su idioma futbolístico, con su memoria de grandeza reciente, pero también con esa pulsión de demostrar que puede mirar a Francia frente a frente y eliminarla. Quizá para Francia sea ante todo un partido de fútbol. Para España quizás sea un poco más que eso. No digamos una guerra ni una revancha histórica. No conviene exagerarlo, pero sí una forma de medirse con ese vecino que durante siglos fue invasor, modelo, juez y espejo. El vecino solar contra el viejo imperio que no quiere quedarse a la sombra. Dicho lo cual, vayamos a nuestro terreno simbólico y mitológico. Francia llega aquí como una hidra futbolística,
demasiadas cabezas, demasiadas formas de hacer daño, demasiados caminos hacia el gol. Si se apaga Mbappé, aparece Dembélé. Si se contiene a Dembélé, aparece Olise. Si se vigila a Olise, aparece Barcola o Doué. Si se cierran las bandas, pues Francia va por dentro. Y si se le cierra el centro, entonces desborda. Si se le quita la posesión del balón, juega las transiciones. Vaya, ningún equipo tiene tantas formas de lastimar. Francia no es solamente un equipo, es una multiplicación de males para el rival. Por eso es que jugar contra Francia es como luchar contra la hidra de Lerna. Uno corta una cabeza y aparecen dos más. Pero España tiene el mito para encararlo. De hecho, está en la iconografía de la bandera de Andalucía y en la bandera de España en su totalidad. Las columnas de Hércules flanquean el escudo de España y sostienen el lema Plus Ultra, más allá. El lema original era Non terrae plus ultra, es decir, no hay tierra más allá de aquí, pero España fue más allá y gracias a esto hoy hablamos el mismo idioma. Es decir, allí donde el mundo antiguo creía encontrar un límite, España puso una invitación a cruzarlo, no quedarse en el hasta aquí, ir más allá. Y futbolísticamente eso es lo que quiere, ir más allá de la semifinal. Pero contra Francia no basta con jugar bien. Contra Francia hay que ejecutar un trabajo hercúleo. El mito cuenta que Hércules recibió como segundo trabajo matar a la hidra de Lerna, un monstruo de múltiples cabezas criado bajo la sombra de la diosa Hera. Pero pronto descubrió que la fuerza no bastaba, pues cada vez que cortaba una cabeza brotaban otras dos. La victoria no podía venir solo del golpe. Entonces apareció Iolao, quien ayudó a Hércules, siendo este el único de sus esforzados trabajos que contó con ayuda humana, el único que supuso un trabajo en conjunto. Pues mientras Hércules cortaba las cabezas, Iolao cauterizaba los cuellos con fuego para impedir que volvieran a crecer. Esa puede ser la clave de España. No basta cortar cabezas, hay que cauterizar. No basta con marcar a Mbappé si el rebote le cae a Dembélé. No basta con cerrar a Dembélé si Olise recibe entre líneas. La imagen mítica de la hidra no habla solo de un monstruo difícil de vencer. Habla de un mal que se reproduce, de un daño que no termina en la primera herida, de un peligro que al ser golpeado puede multiplicarse. Por eso el trabajo de Hércules no consiste únicamente en cortar cabezas, consiste en impedir que vuelvan a crecer. Y para eso necesita Iolao, necesita fuego, necesita ayuda y necesita coordinación. La fuerza heroica sola no alcanza. El golpe inicial no basta. Cada herida exige cauterización. Por eso España no puede limitarse a cortarle una cabeza a Francia. No basta con ganar un duelo. Hay que cerrar lo que ese duelo deja abierto. Hay que tapar la fuga. Hay que cubrir la espalda. Hay que apagar la segunda llama antes de que aquello se convierta en un incendio. Hay que cauterizar. Y cauterizar en el fútbol significa coordinación, significa ayudas, relevos, significa que por cada mal que se multiplica tiene que crecer una ayuda. Si el peligro francés se multiplica, las ayudas españolas tendrán que multiplicarse también. Hércules no vence solo a la hidra y tampoco lo vence únicamente con fuerza. Por eso aparece Iolao. Iolao no ocupa el centro heroico de la escena, pero sin él no hay victoria. Mientras Hércules corta las cabezas, Iolao aplica el fuego sobre los cuellos abiertos, cauteriza, sella, impide la regeneración del monstruo. Ahí el mito se vuelve más hondo, porque no basta con cortar, hay que cauterizar. Y el fuego cumple entonces una función purificadora, porque destruye, sí, pero también limpia, seca la herida, cierra el brote, purifica para impedir el regreso del daño. Es el elemento espiritual. Y quizás ahí el fútbol nos deja pensar más allá del fútbol. ¿Cuántas veces en la cancha y fuera de ella creemos haber resuelto un problema porque le hemos cortado una cabeza? ¿Cuántas veces celebramos una victoria parcial sin hacer el trabajo paciente, incómodo y menos vistoso de cauterizar la herida? ¿Cuántas veces el mal vuelve no porque no haya sido golpeado, sino porque no fue cerrado en su raíz? Contra Francia, España necesitará exactamente eso. No solo cortar cabezas, tendrá que aplicar el fuego después de cada corte.
Y en el fútbol ese fuego es la coordinación, es la ayuda, es el relevo, es la cobertura. Se llama concentración después de haber ganado la primera jugada. La hidra francesa no es un peligro, son muchos. España tendrá que jugar con espada y con fuego, con belleza y con disciplina, con imaginación y con cautela, con escuela y con sacrificio. Hércules representa el golpe visible, Yolao representa el trabajo silencioso, el fútbol sin balón. La clave no está en jugar mejor con el balón, sino sin él. Solo así se puede impedir temporalmente el retorno del mal. La hidra no se vence solo con heroísmo, se vence con inteligencia colectiva. Y quizás por eso se ha dicho que España es la única que puede frenar a Francia. Sí, pero tendrá que jugar con sangre y fuego, con el rojo y amarillo de su bandera, con heroísmo y con sentido colectivo, con espada y cauterio, con la belleza del golpe y la humildad de la ayuda. Pero hay un segundo momento del mito que no conviene olvidar. Después de vencer a la hidra, Hércules empapa sus flechas con la sangre venenosa del monstruo. Aquella sangre sabe que le dará poder, hará letales sus flechas, lo ayudará a derrotar enemigos futuros, pero también dejará en su destino una semilla de destrucción. Años después, Hércules matará con una de esas flechas al centauro Neso, cuando éste intente propasarse con Deyanira al cruzar un río. Moribundo, Neso engañará a Deyanira y le dirá que guarde un poco de su sangre como filtro amoroso, por si algún día necesita recuperar el amor de Hércules. Pero esa sangre no era un filtro de amor como ella creyó ingenuamente. Era veneno, era todavía la hidra y era el veneno de los celos. Cuando Hércules se enamore de Iole y de Yanira, tema perderlo, enviará a su marido una túnica impregnada con aquel filtro que ella cree que es de amor. Y lo que parecía un regalo será una condena. La túnica se adherirá en la piel de Hércules, lo quemará, lo consumirá, lo hará arder sin que pueda arrancársela. Y así, de algún modo, Hércules terminará siendo víctima de la hidra que había derrotado. Esa es la advertencia más profunda del mito. El mal puede ser derrotado, puede ser contenido, puede ser cauterizado, pero no desaparece del todo. A veces queda en la sangre, a veces queda en las armas, a veces queda en aquello que el héroe toma como trofeo después de la victoria, y entonces la hibris consiste precisamente en creer que el monstruo vencido ya no puede dañarnos, en creer que podemos usar su veneno sin ser tocados por él. Lo que no pudo hacer la hidra en el campo de batalla, lo terminaron haciendo después el engaño del centauro moribundo, los celos de Deyanira y la hibris del propio héroe. Hércules venció al monstruo, sí, pero tomó su sangre, lo convirtió en arma, lo incorporó a su poder y ahí dejó abierta una amenaza que parecía extinguida. Porque el mal no siempre regresa de frente. A veces regresa disfrazado de remedio, a veces vuelve como trofeo, a veces se esconde en aquello que el vencedor cree haber domesticado. La sangre de la hidra hizo invencibles las flechas de Hércules, pero también preparó su final. El héroe que había cauterizado al monstruo terminó ardiendo en una túnica que ya no podía arrancarse del cuerpo. Por eso el mito no dice solamente cómo ganar, dice también cómo no perder después de haber ganado. Y aquí aparece curiosamente una voz propia del fútbol español. Carles Puyol, el gran capitán de España y del Barcelona, lo dijo con una claridad admirable y lo repite en sus conferencias. Lo difícil no es ganar después de ganar. ¿Y acaso ahí está la última enseñanza del mito? El mal, el daño, el peligro, en la vida y en la cancha, no se combaten solamente una vez, no se limitan para siempre con un golpe inicial. En realidad es que nunca se dejan de combatir. La hidra vuelve, el peligro vuelve, la cabeza cortada intenta brotar de nuevo, la herida abierta vuelve a regenerarse. Por eso el trabajo no termina en el primer acto heroico, no termina en el primer quite, en la primera cobertura, con el primer gol, en la primera ventaja, en la primera cabeza cercenada. Hay que seguir, hay que cauterizar una y otra vez, hay que sostener la atención, multiplicar las ayudas, aplicar el fuego donde el daño quiera reproducirse. Hacer esto durante 90 minutos o más merece un solo calificativo: heroico. Pero no olvidemos algo.
Lo heroico no está necesariamente en el triunfo, está en el esfuerzo por conseguirlo, está en sostener la lucha cuando el monstruo vuelva a levantarse, está en volver a cerrar la herida cuando parecía cerrada, está en no rendirse ante la repetición del peligro, está en entender que la victoria no es un instante, sino una disciplina. Por eso España ante Francia no solo tendrá que jugar bien, tendrá que perseverar, tendrá que cortar y cauterizar, atacar y ayudar, imaginar y obedecer, tendrá que jugar con sangre y fuego, con rojo y amarillo, con heroísmo y con sentido colectivo, porque la hidra francesa no se derrota una vez, se derrota durante todo el partido. Y sí, hay que tener cuidado incluso cuando se consigue, cuando se logra, cuando se conquista. Y quizás solo entonces, si el esfuerzo alcanza, España podrá decir que fue más allá, plus ultra, más allá del límite, más allá del miedo, más allá de la hidra.